Ahora nos vamos a sentar y lo vamos a ver. Lo más importante de este lugar es la sinagoga judía que vemos allá, los restos con las piedras blancas que vemos. Ahora, la ciudad de la época de Jesús, la ciudad de Cafarnaúm, es todo lo que tiene que ver con las piedras negras, con las piedras de basalto que vemos del otro lado y que vemos por ahí. Todo lo negro, otra vez, toda la piedra negra que veamos es la piedra original del pueblo de la época de Jesús. Toda la piedra más blanca, como vemos acá y como vemos los restos de aquel edificio, son los restos de la ciudad del siglo IV después de Cristo. Nosotros de enseguida vamos a entrar a la sinagoga. La sinagoga es una sinagoga del siglo I y se construyó sobre ella una sinagoga del siglo IV. O sea, lo original de la época de Jesús es todo lo negro, que ahora enseguida vamos a ver, la piedra negra que vemos ahí. Lo blanco ya es una sinagoga construida en el siglo IV sobre los restos que quedaron de aquella sinagoga. Y ustedes saben que los judíos, al igual que los cristianos, dentro de nuestros templos, las iglesias o sinagogas, no tenemos imágenes, no tenemos esculturas. Por eso que los ornamentos, ven, todas estas piedras fueron encontradas dentro de la sinagoga. Y son típicas decoraciones y ornamentos judíos. Muchas frutas, uvas y granadas, muchos símbolos geométricos. ¿Ven? Hay un montón de símbolos geométricos aquí. Uno de los símbolos geométricos más interesantes es esta estrella que vemos aquí. ¿Ven la estrella de David, que la vemos acá? Típico símbolo judío. Por eso sabemos. Otra cosa interesante, por ejemplo, es el arca de la alianza. ¿Cómo se creían los judíos que era el arca de la alianza? No sé si alcanzan a verlo aquí, las rueditas abajo y las dos puertas que se abrían. Todo esto fue encontrado en la sinagoga. Por eso sabemos que el edificio que vamos a ver ahora era una sinagoga. Y probablemente uno de los símbolos más importantes que también fue encontrado dentro de la sinagoga es la menorá. ¿Todos ven la menorá, chicos? La menorá de 7 brazos, y al bajo de la menorá, aquí, ven que hay como un cuerno, como una media luna, que eso es el shofar. Muchos se preguntaban por el shofar. El shofar, que era lo que se tocaba cuando entraba una fiesta judía para anunciar algo al pueblo, las cosas importantes, se usaba entonces el shofar. Cuando encontramos todo esto en aquel edificio, no hay duda que aquel edificio es la sinagoga de la época de Jesús. Yo los invito entonces ahora, lo que vamos a hacer es así. Vamos a entrar a la sinagoga, nos sentamos allá, les quiero explicar algunas cosas, después damos vuelta, tomamos fotos, hacemos la lectura bíblica y todo, ¿ok? Venga, vamos entonces a la sinagoga. Se me quedaron los polvos, ya se me salieron la voz. Justo cuando siempre, el año pasado también fue así. Siempre tomaba para el mar muerto y ya se me cambió la voz. No tenía agua en el mar muerto. Venga, aprovechemos que no hay nadie acá, sí, podemos estar compartiendo un buen rato. No te preocupes. Gracias. ¿Prefieren en la sombra o en el sol? Sombra. Porque a esta hora es bueno el sol, ¿no? Sí. No, bueno el sol. Muy bien, miren. Chicos, nosotros estamos pasando ayer y hoy en la Galilea. Sin duda, esto es uno de los lugares claves, por ahí el más importante en la vida pública de Jesús aquí en este lugar. Nosotros estamos otra vez en un pueblo que en hebreo lo llamamos Kefar Nahum. Así se llama en hebreo, Kefar Nahum. Kefar en hebreo quiere decir pueblo o aldea. Nahum es probablemente el nombre del profeta Nahum o alguna otra persona que se llamaba así de esa manera. Por eso que el nombre del lugar es la aldea de Nahum, que así se la llama. Y la Biblia nos hace una descripción muy buena geográficamente de dónde estaba esta Cafarnaúm. O sea, ¿por qué creemos que esto es Cafarnaúm y no cualquier otro pueblito? Y la Biblia dice así: Cafarnaúm estaba entre dos regiones. Las regiones en aquel entonces estaban divididas de acuerdo a las tribus de Israel. Dice, entre la tribu de Zebulón y la tribu de Neftalí. Neftalí es en aquella dirección, Zebulón es en aquella dirección. Y esto está justo en la mitad. Dice que Cafarnaúm estaba en el Vía Maris, en el camino del mar. ¿Se acuerdan? Lo hablamos mucho ayer en Megiddo y otros lugares. El camino principal. Y verdaderamente han encontrado aquí unos pilares con direcciones a diferentes lugares. O sea que sabemos que por aquí pasaba el camino principal. Y por último dice
que Cafarnaúm está a la orilla del mar de Galilea. Estamos a 100 metros, después nos vamos a acercar al lago. O sea que no hay duda en la identificación de este lugar como la Cafarnaúm bíblica. ¿Okay? Sabemos que este es el lugar. Y se acuerdan que la Biblia dice que Jesús dejó Nazaret y habitó en Cafarnaúm. No es que estuvo de paso, hizo una enseñanza o un milagro y después se fue a otro lugar. En algún lugar acá, yo no sé dónde, estaba la casa de Jesús. Aquí estuvo Jesús probablemente durante 3 años. Hoy lo llamaríamos probablemente la base operacional de Jesús. O sea, Jesús de acá iba y venía a diferentes lugares y regresaba a Cafarnaúm. ¿Vieron a la entrada? Hay un cartel que dice Capernaum, the town of Jesus. ¿Okay? Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. No muchos lugares están llamados así, la ciudad de Jesús, porque así dice la Biblia. Jesús fue a Cafarnaúm, su ciudad. Así aparece, que era la ciudad de Jesús, por eso es que era tan importante en este lugar. Y yo me imagino que cuando Jesús llega acá, yo siempre digo, como buen judío, hace lo que cualquier judío hubiera hecho en aquel entonces, que es venir a la sinagoga. Lo primero que uno hace cuando llega, 2000 años atrás, cuando llega un pueblito nuevo, es ir a la sinagoga. ¿Por qué? La sinagoga era el centro social de la comunidad. Si yo necesito buscar a alguien o pasar la noche en algún lugar o cambiar dinero o comprar algo o lo que sea, voy y averiguo en la sinagoga. Entre otras cosas, la palabra sinagoga, la palabra en sí, es una palabra en griego. Sinagoga quiere decir lugar de reunión. Sinagoga en griego, hasta hoy en día quiere decir lugar de reunión. No era un lugar precisamente religioso. Hoy en día la sinagoga judía tiene en vez del templo de Jerusalén, y sí, es un lugar religioso, más o menos como la iglesia cristiana, que es un lugar de oración. Pero en aquel entonces era un lugar más que nada social, la sinagoga. Y Jesús viene aquí a esta sinagoga. Era un lugar social y un lugar de lectura bíblica. Que en el judaísmo eso es sumamente importante, al igual que en el cristianismo hay que leer la Biblia. ¿Vieron que hay otra gente que dice, no leas la Biblia, yo te voy a contar lo que está en la Biblia? Nosotros los cristianos y los judíos decimos todo lo contrario. La Biblia hay que leerla y cuanto más. Vieron que había épocas que no querían que uno lea la Biblia para que Dios no permita, vamos a malinterpretar la lectura bíblica. Decían, no. Entonces empiezan a hacer pinturas y contar historias, cada uno a su manera. Nosotros los cristianos y los judíos hacemos todo lo contrario. Hay que leer la Biblia. Y no en vano, ya hace 2000 años atrás, los niños judíos de 5 o 6 años ya sabían leer y escribir, porque tenían que leer la Biblia, no porque eran mejor ni peor. Cuando el 99% de la gente eran analfabetos, los judíos sabían leer y escribir otra vez para poder leer las escrituras como todos nosotros lo hacemos hoy en día. Entonces Jesús viene aquí y era una tradición también muy judía. A mí muchas veces me gusta ver, yo digo, las raíces judías del cristianismo. Cuando Jesús llega acá, viene a la sinagoga, como era la costumbre. Cuando va a Nazaret también va a la sinagoga, eso era la costumbre en aquel entonces. Y era una costumbre que cuando la gente llegaba de afuera de la ciudad y llegaba aquí, los que estaban en la sinagoga, para hacerle sentir más cómodo al forastero, al extranjero, decían, venga y lea de la Biblia. Se le daba como el honor de hacer el privilegio de hacer la lectura bíblica. Lo ponían en el centro. En el centro había como lo que llaman en hebreo bimá, una pequeña estructura, a veces con unas escaleritas, y ahí se empezaba a leer. ¿Y se acuerdan que Jesús empieza a leer acá desde la Biblia y hablaba con autoridad, como dice la Biblia? Y este es el lugar donde dice, yo soy el pan de la vida, lo que habíamos mencionado antes. Después, si quieren, hacemos la lectura. Eso ocurre aquí. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Yo lo hablé esto un poquito ayer. La gente que está en la sinagoga y en los alrededores no vio una cosa así en su vida. Cuando Jesús, imagínense todos nosotros que estamos aquí, cuando vemos que viene Jesús y empieza a hablar con autoridad, dice cosas y la manera que dice, la gente dice, wow, esto es algo que yo no he visto en mi vida. Entonces regresan a sus pueblitos, porque por acá pasaba el camino principal. Muchas veces la gente iba y venía, se detenía en la sinagoga y continuaba, y empiezan a decir, miren, yo estuve ahí en la Galilea, en un pueblito llamado Cafarnaúm, vi ahí a uno que no se parece a nada. Que no se parece a nada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Probablemente primero los enfermos y la gente con debilidades empiezan a llegar acá.
y empiezan, ¿se acuerdan que había tanta gente que tienen que hacer bajar al paralítico por el techo? Sí. Que de tanta gente que estaba alrededor. Yo en serio, por ahí a veces exagero, pero me da la impresión a veces que por ahí le era difícil a Jesús de caminar, de decir, por las multitudes que lo seguían a Jesús acá en toda esta zona de la Galilea, ¿no? Entonces esta es la Cafarnaúm de aquel entonces. Y dice la Biblia también así, dice que Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de la suegra de Pedro. O sea, salió y entró, lo que por ahí nos dice que no estaba tan lejos, que el lugar, que la sinagoga no estaba tan lejos de la casa de Pedro. Enfrente de nosotros vemos un edificio medio raro, a mí siempre me parece como un plato volador, alguna cosa extraterrestre, pero abajo de este, es una iglesia católica, abajo de ese edificio están los restos tradicionales, es una tradición, porque no había un cartel que decía casa de Pedro, obviamente, están los restos tradicionales de lo que se cree que es la casa de Pedro. ¿Por qué creemos que ahí era la casa de, perdón? No era la casa. La casa de la suegra de Pedro y Pedro vivían juntos. Pedro, la mamá, la suegra, o sea, eran, en serio, toda la familia vivía juntos. ¿No? No como hoy. Toda la familia vivía juntos. Vivía juntos, era muy común, no es como ahora que no nos llevamos juntos. En aquel entonces vivía... ¿Ah? De lejos. De lejos, sí, sí. En aquel entonces, en serio, era muy común que las familias eran grandes. La casa de Pedro, de la suegra de Pedro, que estaba allá. Y han encontrado ahí restos de una iglesia del siglo IV o V. En aquel entonces no se construía iglesias así nomás. Y en el siglo IV decidieron construir una iglesia ahí, quiere decir que algún lugar importante había ahí. Por eso que creemos que ahí era la casa de la suegra de Pedro, que enseguida también la vamos a ver. La sinagoga tiene dos salas, que está donde estamos nosotros, y el segundo era como una escuela, un colegio donde se estudiaba la Biblia. Fíjense que si miramos, ven donde están los proyectores, la luz, se ve el comienzo de una columna. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí. ¿Okay? El comienzo de una columna, que era el segundo piso. Era muy probable en aquel entonces que los hombres estaban en el piso de abajo y las mujeres en el piso de arriba. Nosotros vamos a ir al Muro de los Lamentos el viernes y van a ver que hasta hoy en día hay una división. Los hombres van del lado izquierdo, las mujeres van del lado derecho, que dentro del judaísmo ortodoxo es muy probable que también en aquel entonces lo había, ¿no? Preguntas, chicos, antes de seguir. No sé, pastor, si quieren hacer una lectura, una oración o algo. La lectura de San Juan 15. ¿Alguien quiere leerlo? No lo tengo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice amén. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me laves los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aleluya, gloria a Dios. Pero son cosas que se refieren a Cafarnaúm, ¿o no? Sí. Es un No, perfecto, perfecto. No es de aquí, es por también mañana. Viene. Mateo 7:11. No, 11, Ajá. 7, 11. el 7, 11, ok. Ok, al 11. Ok. Seguimos. Mateo 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien estaba escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el último Hebreos 12. Ok, seguimos. Hebreos 12, 1, 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, repito otra vez, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Hasta qué número es? ¿Hasta la 7? Hasta 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Gracias Gloria a Dios. a Dios por la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateos. Amén. Amén. Ok, Mateo 4, 12 al 25. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Wow, ayer estábamos compartiendo eso, que teníamos que ser pescadores de hombres. Amén. Aquí mismo el Señor nos confirma de que tenemos que obedecer lo que Dios nos manda, que no solamente que seamos recibidores, sino hay que dar lo que hemos recibido. Hay que compartir la palabra de Dios y no quedarnos, si ustedes tienen un testimonio,
compartirlos, porque así a través de los testimonios de nosotros muchas personas se pueden convertir y pueden creer en Dios. Y en estos momentos mucha gente han desistido de la palabra de Dios, de creer en Dios, porque hay mucha confusión. Y nosotros que verdaderamente sabemos la verdad, tenemos que compartir eso, porque ¿de qué sirve tenerlos guardados? ¿Me entiende? En la palabra de Dios dice que, no sé si me ayuda, pastor, dice, pecado no es... Sí, Santiago 4:7. Pecado. Para Dios no, pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado Exactamente. para Dios el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces tenemos que saber, tenemos que hacer las cosas. Santiago 4:7 o Santiago Porque igualmente 4:17. si no lo hacemos, como dice el Señor, somos pecadores. No somos egoístas, mejor dicho, guardando lo que recibimos, la bendición. Vamos a compartir la bendición porque es grande. Y queremos ver, y así tenemos que buscar más soldados. Porque cuando viene el Señor Jesucristo, nosotros somos los que vamos a pelear con Él. Amén. Y así, para la gloria de Dios. Hermano, Amén. yo Un quiero dar aplauso un para Dios. testimonio. ¿Puedo dar un testimonio? Claro, siga Gloria para a adelante, Dios. pasa adelante, hermano. Hermana Brigitte, que está bien, la mía, Hermanos, pues una vez más estoy bendecido por estar con todos ustedes. Amén. Para mí es algo que indescriptible, algo maravilloso para mí, porque a la que le nació fue mi esposa venir el deseo. Y yo no tenía el deseo porque, pues a lo mejor no tenía la fe de que Dios iba a poner los medios para que nosotros viniéramos acá. Pero nos pusimos en oración y ayuno como el pastor David nos ha enseñado. Amén. Y lo pusimos en las manos de Dios. Amén. Para poder venir aquí y pues la gloria sea para Dios porque aquí Amén. estamos. Pero yo mi experiencia que tuve fue ayer cuando nos saludamos en la mañana con el pastor. Algo brincó dentro de mí cuando yo lo saludé que me sacudió el corazón. Y el pastor lo notó también porque dice que lo mismo él sintió. Amén. Y fue el llamado de Dios a ser pastor. Yo no le Aleluya. pedí, hermanos, honestamente, yo le pedí al Señor venir aquí no a vacacionar, sino a recibir lo que Él tenía para mí. Amén. Y yo le dije, Señor, yo quiero regresar con una bendición. Yo no Aleluya. quiero irme sin esa bendición. Pero yo no le pedí al Señor que me diera el pastorado, ni por aquí pasaba, porque yo sé que es una responsabilidad grandísima, hermano. Sí. Amén. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta las ovejas. 3 veces le dijo. A lo mejor Pedro se sintió ofendido la tercera vez porque él sabía que sí lo amaba, pero le estaba diciendo que se preocupara si lo Más amaba por las por las ovejas. Amén. Yo ayer, la confirmación fue ya cuando estuvimos allá en donde pues nos casamos con mi esposa para gloria y honra de Dios. Aleluya. Y allí me ungieron. Gloria a Dios. Ahí recibí otra vez Bienaventuranza. la confirmación. Buen trabajo. Cuando el hermano se me acercó otra vez el Espíritu Santo me sacudió. Y yo sentí, Dios, estás haciendo lo que yo te pedí. Gloria a Amén. Dios. Pero a veces nosotros no entendemos La voluntad de Dios. la voluntad de Dios. Nosotros queremos otra cosa y Dios tiene otros planes para cada uno de Así nosotros. es, así Porque es. muy claro lo dice su palabra. Dice así, vuestros caminos no son mis caminos. Así como están los cielos de separados, así son los caminos del hombre hacia Dios. Amén. Entonces Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Amén. Lo único que Él pide de cada uno de nosotros es la disposición. Amén. Y ustedes, hermanos, es una bendición para mí estar en este lugar y les digo que Dios me los bendiga a cada uno. Y ese es el testimonio que yo tenía Gloria a Dios. y yo lo quería dar para que ustedes también pidan al Señor. Amén. Recibir, que no se vayan sin una bendición. Amén. Usted Aleluya. pídale al Señor, Señor, yo vine por una bendición, así como decía Jacob. Yo vine por una bendición, no me voy a ir de aquí hasta que no me la des. Amén. Gloria a Dios, así. Ah, gloria a Dios. Bueno, ahora sí se va a